Merhaba, hello, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fiorella y soy costarricense, pero vivo en Turquía. Y hoy les quiero compartir un video para todos aquellos que desean, anhelan y quieren o van a venir a Turquía, porque ustedes necesitan saber esta información. Son 10 cosas que no deben hacer en Turquía. Así que vamos a empezar. Tráigase en su tacita de té. Esta es una taza que yo me traje de Costa Rica. Vean la belleza de oso perezoso. Ay, Costa Rica. Pero bueno, 10 cosas que no deben hacer en Turquía. Número 1. ¿Cuál era? Se me olvidó, tengo una lista. Ok, ya. Número 1. Entrar con zapatos a la casa. Y eso es súper extraño para nosotros los latinos y para los que vivimos en el otro lado del charco, porque uno entra con los zapatos a todo lado. Eso es normal. Pero aquí en Turquía y más básicamente como en las culturas de Asia, porque en China también lo hacen, no se puede entrar con los zapatos a la casa. Es una ofensa. A ver, quiero que entiendan lo que hay detrás de esto. Muchas de las personas dicen, bueno, es por limpieza, venís con los zapatos sucios, no me entres a la casa que acabo de limpiar y duré 3 horas limpiando, no me entres con los zapatos mugrosos, que tiene toda la razón. La verdad es que yo cuando lo pensé dije, sí, o sea, mantenemos la casa limpia. Detrás de esa práctica también hay una creencia, que es que cuando usted viene a la calle, usted viene como con todas, no sé, las vidas negativas y cosas de la gente y espíritus, qué sé yo. Y entonces cuando usted viene a la puerta a quitarse los zapatos, es como quitarse todo eso que usted trae para entrar limpio a la casa, como con buenas vibras. Si usted le pregunta a un turco acerca de eso, le va a decir como que no, pero es que antes, eso era lo que creían. Ahora lo hacen más que todo por higiene. Usted generalmente llega a la puerta, se quita sus zapatos y la persona de la casa le va a dar como unas pantuflitas, unas chancletas, unas sandalias, lo que sea, que son para usar dentro de la casa. Yo siempre ando mis propias como medias, porque usted no sabe cuántas personas se han puesto esas pantuflas y si tienen 5 años de no haberlas lavado. Entonces, la verdad es que yo ando como mis propias cosas, pero bueno, ya saben, no anden con medias con huecos, porque eso sí que es terrible. Así que anden con medias bonitas. Cosas que no deben hacer, número 2, y es andar con vestimenta muy abierta. Mi mamá decía, a como ven, ver y como hacen, hacer. Algo así. Pero yo creo que la idea era que cuando usted viene a un país, usted tiene que observar la cultura, qué hacen, cómo comen, cómo visten y respetar. A ver, uno no puede venir aquí y hacer lo que le da la gana. No, ustedes tienen que respetar. Entonces, ese es uno de mis consejos. A ver, la gente dice, ay no, usted puede andar como quiera en Turquía. Es cierto, no le van a decir nada. En las principales ciudades como Antalya, Izmir, Estambul, es muy turístico, entonces la gente está acostumbrada a ver turistas. Sin embargo, si usted va al la gente es muchísimo más conservadora y la gente lo va a ver así como... Entonces no andan cosas muy abiertas, muy cortas, no sean tan exhibicionistas, por favor. Si ustedes son así, pues todo bien, nada, se les respeta, háganlo en su país. Pero si tienen que ser conscientes de que esta no es una cultura así, pues hay que respetar. Entonces, háganme el favor y se comportan. Cosas que no deben hacer, número 3. Y esta es como que uno dice media lógica, pero no para todo el mundo. Y es sonarse la nariz en público o en la mesa. O sea, no hay nada más asqueroso para mí que alguien que no esté comiendo así y la otra persona es demasiado horrible. Y eso es una ofensa aquí, terrible. Ahora, y eso es una de las cosas que yo me doy cuenta que nos parecemos a los turcos. Porque nuestras culturas, en los latinos y nosotros, y los turcos, los latinos y nosotros, ya soy una turca, los latinos y los turcos, no nos gusta eso, o sea, nos parece una falta de respeto. Sin embargo, hay otras culturas, por ejemplo, los americanos o los europeos, que para ellos no es nada del otro mundo. O sea, ellos sacan su pañuelo, ustedes están metiendo el bocado en la boca y se suena la nariz así, en frente suyo. Pero no, aquí en Turquía eso es una falta de respeto. Así que si usted viene, vaya y tiene, no sé, necesita sonarse la nariz o qué sé yo,
se levanta y va al baño, busca un lugar donde no lo vean y hace lo que tenga que hacer. Número 4 es no saber quién es Atatürk. O sea, si ustedes no saben quién es Atatürk en este momento, vayan, googleenlo, apréndanse en la historia, porque si ustedes vienen a Turquía, ustedes van a ver la foto de un hombre por todo lado, en las paredes, en los edificios, en los carros, en todo lado, la gente se los tatúa. Ustedes van a decir, pero ¿quién es este hombre? Ese hombre es Mustafa Kemal Atatürk y él fue el fundador de la República Turca. Le dieron el nombre Atatürk porque Ata significa padre y Turk, turcos, el padre de los turcos. Él fue el que inició el movimiento nacional para la independencia de Turquía, fue el primer presidente y fundó esta república como una república moderna, democrática y laica. Entonces, que hasta el día de hoy es lo que viven aquí en Turquía. Más o menos, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces necesitan saber quién es Atatürk porque lo van a ver por todo lado. Es un hombre que, bueno, que obviamente ya murió, pero que hasta el día de hoy uno siente como que si estuviera vivo, porque pues lo recuerdan con mucho amor y con mucho respeto. Por eso necesitan saber quién es Atatürk. Número 5 de cosas que no deben hacer cuando vengan a Turquía y es confundir a los turcos con los árabes. ¡Ay, papá! Si usted le dice a un turco si es árabe, esa gente se enciende de una forma, se enojan, se ofenden, porque no les gusta que los confundan con los árabes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los árabes y los turcos? No solamente es geográfica, de ubicación, pero también de idioma y de cultura. La comunidad árabe son los países que quedan en el Medio Oriente, empezando por Irak, pasando por Palestina, llegando hasta Yemen y también algunos países del norte de África, como Egipto. Entonces, la cultura, el idioma, todo es diferente y ellos se ofenden mucho cuando les dicen esto, ¿verdad? Porque ellos no se consideran árabes y no, son árabes, son turcos, son su propia cosa. ¿Por qué? La ubicación es diferente, porque hablan un idioma diferente y literalmente la cultura no se parece en nada. Yo conozco gente árabe de diferentes países y la cultura realmente no se parece en nada. Entonces ya saben, no cometan ese error. Muchas gracias. Número 6 de cosas que no deben hacer cuando vengan a Turquía y es ponerle leche al té. Y esto es algo que también es un poco ofensivo. A ver, ustedes saben que los turcos toman té en la mañana, en la noche, en la tarde, al mediodía, por todo lado, a toda hora, en todo lugar. Más o menos como para que entiendan, es como ir a Italia, pedir una pizza, ¿verdad? Una pizza en Italia, que es el país originario de la pizza, y que usted le pregunta al mesero, ¿me regala salsa de tomate y mayonesa? Y le empiece a poner salsa de tomate y mayonesa. Y pasa un italiano, ¿verdad? Y sienta esa ofensa de le escupe y todo. Porque es como nada que ver. No va lo uno con lo otro. A ver, yo estoy exagerando un poco porque me encanta exagerar. Pero sí, bueno, si le ponen leche todo bien, no pasa nada. Pero traten de no hacerlo, traten de disfrutar lo cultural como es, sin agregarle lo de ustedes. Número 7 de cosas que no deben hacer aquí en Turquía es aceptar ofertas o cosas de gente en la calle. Más que todo en Estambul va a haber gente en la calle que le va a dar como tarjetas o le va a decir como, hey, le doy un café gratis, un té gratis, venga para que vea las alfombras. Y la mayoría de gente es gente atractiva, que saben como todos los saludos en todos los idiomas. Entonces usted habla español, le van a empezar a decir, hola, ¿cómo estás? Y usted, ay, usted habla español. Y entonces, bueno, ahí es toda una estrategia de mercadeo para poder venderle a usted cosas. Hay veces que los llevan a lugares, a tiendas, o hay veces que los llevan a otros lugares y yo no sé si hay gente que les han asaltado o les han hecho algo. Generalmente no, pero hay de todo en la viña del Señor. Tiene que tener cuidado, no acepte ninguna de esas ofertas. Nada, siga directo, camine derecho y vaya y haga lo suyo, ¿ok? Número 8 de cosas que no deben hacer en Turquía y es ser muy amistoso. No, espere, antes de que me empiecen a juzgar, yo quiero explicarles esto. Los latinos generalmente somos muy amistosos, le andamos sonriendo a todo el mundo. A todo el mundo le andamos sonriendo y a ver, aquí
como les había dicho, es una cultura más conservadora. Entonces hay chicas que vienen y que, bueno, que empiezan a sonreírle a todo el mundo, demasiado amistositos, que abracito, que aquí, que allá. Eso no lo hagan, porque pueden dar una idea errónea, más que todo a los hombres. Si ustedes son muy amistosas, la gente aquí a veces piensa, bueno, son extranjeras, son chicas fáciles, etc. Y porque ellos nunca van a hacer eso con con las turcas, nunca se van a comportar así. O sea, no son de gente de que anden sonriendo, que anden dando la manita, que andan dando abracito. Eso no es de la cultura de ellos. Por ende, trate de no ser tan amistoso, o sea, trata de no ver a los hombres así directo a los ojos, porque eso es más que todo una insinuación de otro tipo. O sea, hay cosas culturales como esas, ¿verdad? Cuando yo conozco a alguien por primera vez que es un hombre, digamos, si es amigo de un amigo, tal vez le doy la mano. Pero si no, le voy a decir como merhaba, con mucho gusto en conocerlo, pero no va a tener ningún contacto físico. Yo al principio, yo llegué aquí, qué linda la gente, súper bonito, y le andaba sonriendo a todo el mundo, hasta que ya me di cuenta que había un par de chicos ahí, como que ya con solo sonreírle, como que los compas están ahí de hola, y yo, no, que entonces ya después entendí que yo, no puedo ser tan amistosa, porque la gente aquí va a tener un concepto diferente. Entonces, es un poco de, no sé, raro tal vez decir esto, pero bueno, es mejor decirlo que no decirlo, así que no sean tan amistosos, por favor. Número 9 de cosas que no deben hacer en Turquía es hablar de políticas. Yo estoy hablando de políticas en este momento. Pero bueno, es simplemente para decirles que no hablen de política. A la gente le encanta hablar de política aquí y le van a preguntar a usted qué piensa de esto, qué piensa de este país, que no queremos este país, que no queremos a esta persona, que queremos a esta persona. Y de verdad se ponen así súper entusiasmados y a veces, no sé, a mí a veces como que yo digo, bueno, está bien, todo bien, chill. Pero usted no sabe cuándo se les mete un chuki, mejor no. Además, la situación política aquí también está así de... Y usted no quiere que lo malinterpreten. Yo siempre digo eso, si no es de su propio país, mejor no hable. No hable, no dé su opinión, mejor no. Mejor no. Usted verá. Pero yo le recomiendo que no hable de políticas en este país específicamente. Número 10. Y el último de la lista de cosas que no deben hacer en Turquía es aceptar el primer precio que le den en la calle. Cuando usted viene caminando, hablando español, inglés, lo que hable, ya lo van a ver que es extranjero. Si esto costaba 10 liras, le van a decir que cuesta 40. Entonces, usted no puede aceptar el primer precio que le dan, usted tiene que regatear. El arte del regateo es algo que tienen que aprender cuando viajan. Porque hay gente que no le gusta, que le da pena, que no, que aquí, que allá. Entonces paguen el 40 liras que le van a cobrar de extra. Pero si usted es vivillo y dice, no, la verdad voy a regatear, eso es normal aquí en esta cultura. No hay nada de qué tener pena. Es normal, la gente regatea aquí. Si usted no regatea, se le van arriba. Si usted regatea, pues por lo menos puede conseguir un precio a lo bien. Esto más que todo como en los lugares como los mercados, como el Gran Bazar, en Estambul, en las tiendas que hay en la calle, porque hay tiendas que obviamente no se puede regatear, que ese es el precio y hay que pagarlo. Pero generalmente así es como así en las calles, usted regatee, para que le den un buen precio. Y bueno, estas son las 10 cosas que no debes hacer cuando vengas a Turquía, de acuerdo a mi criterio personal, de nadie más. Si lo quiere hacer bien y si no lo quiere hacer también, son simplemente consejos, puntos de vista que yo creo que son importantes saber. Así que los espero con más información en el próximo video. Recuerden que también me pueden encontrar en mi Instagram, FioreBellaExploreCR, donde siempre estoy subiendo más cosas de mi vida diaria aquí en Turquía y fotos, etcétera. Así que nos vemos. ¡Chao!